Los animales son parte de la clase trabajadora y otros ensayos, por Jason Kraival, un libro de 824 ediciones. Los animales son parte de la clase trabajadora, revisitado, extraído del periódico digital Borderlands, volumen 11, número 2, 2012. Introducción. Los humanos buscan constantemente puntos en común entre ellos y los demás animales. Esto se hace en directa contradicción con los proverbios de la ciencia y la industria, por los cuales esa forma de pensar es herética y antropomórfica. Desde temprana edad, los niños de Estados Unidos son educados reiteradamente en estas normas, como estipula y estandariza el plan educativo. Los humanos son exclusivamente humanos, los demás animales son otra cosa y no busques nada en común. A pesar de todo, nunca en la historia registrada ha habido más gente haciendo todo lo contrario. Desde la popularidad de los derechos animales a los cambios en la noción de familia, que se está expandiendo para incluir a perros y gatos, las relaciones sociales que definen nuestras vidas parecen estar evolucionando rápidamente en esta dirección. ¿Por qué? El dominio capitalista sobre el periodo histórico moderno puede haber destruido mucho de lo común y su cultura, pero las relaciones sociales arraigadas en ella han persistido. La búsqueda de aspectos comunes entre los humanos y otros animales ha sido un hecho omnipresente y una práctica que va en aumento. La más fuerte búsqueda de lo común se puede encontrar en la familia, la comunidad y la clase. Este ensayo considerará la tercera en profundidad. Capítulo 1. Hace cerca de una década que apareció Los animales son parte de la clase trabajadora en la revista Labor History. Desde entonces, el artículo ha sido enfrentado a las investigadoras de la tendencia hegemónica. Ha circulado, ha sido distribuido y ha sido criticado. Partes de estas tesis han sido aceptadas por completo, pero otras siguen siendo eludidas y permanecen como un reto al pensamiento de la gente. En este momento no veo razones para modificar el artículo o retractarme de sus conclusiones, pero algunos comentarios sobre mis comentaristas, así como sobre el significativo trabajo que aborda la misma cuestión, con poca nula referencia a mi trabajo, se han vuelto necesarios. El artículo estaba basado en mi tesis, cuyos orígenes se remontan a 1998. En aquella época tenía una pregunta básica en mi mente. ¿Cuál fue el papel que los demás animales desempeñaron en el desarrollo del capitalismo? Para contestar a esto, elegí centrarme en la zona del Atlántico Norte, de las Islas Británicas a las Américas. Mi primer acercamiento se basó en gran medida en las tasaciones realizadas desde el siglo XVII hasta principios del XIX. Esa fue la era del vallado masivo y de la destrucción de los bienes comunes, y esas tasaciones desempeñaron un papel esencial en ese proceso. ¿Qué eran las tasaciones? A un nivel macro, eran listas detalladas de recursos económicos, un catálogo de tierras, animales, plantas, materiales inanimados y humanos. Eran guardados en casi todos los condados de Inglaterra y sus colonias, desde Escocia a Irlanda y las Américas. Así es como funcionaba. Un extraño llegaría a un distrito o a una región colonial. Podía revelar desde el principio que le pagaban por ello, desde el Consejo de Agricultura, por ejemplo. Pero otras veces tenemos que adivinar sus fuentes de financiación. Entonces tasaría el área, analizando los factores anteriormente citados, y escribiría un informe del tamaño de un libro, que sería publicado y circularía. Esas tasaciones eran, en esencia, detallados informes económicos. Eran contemporáneos, lo que en ese momento había en esa zona en términos de recursos rentabilizables, e indicaban posibilidades económicas, lo que se podría desarrollar en el futuro. En ese sentido, estas tasaciones actuaron como la chispa y la justificación del movimiento del vallado. A un nivel micro, las tasaciones fueron una etnografía, convirtiéndose en una ventana hacia la vida económica, social y cultural de las comunidades en una zona particular y en un periodo particular de tiempo. ¿Cómo vivía la gente corriente? ¿Cómo definían ellos las comunidades? ¿Cuáles eran las diferencias entre un municipio y otro? Estas preguntas pueden empezar a ser contestadas a través de estas tasaciones. Su papel como documentos primarios es incalculable, ya que hay pocos recursos primarios que puedan darnos este tipo de información. Por lo tanto, mientras dudo si sus autores estaban destinados a ser etnógrafos, todos sus escritos pueden ser redirigidos para otros propósitos. Para las historiadoras y antropólogas actuales, esas tasaciones describen una forma de vida que nunca más existirá. Para mis fines, las tasaciones me permitieron un acceso a la vida de los demás animales.
Pude ver a las vacas en los campos y a los cerdos en los bosques. Pude ver cómo funcionaban las comunidades para ellos y pude ver cómo eran sus relaciones con las humanas a nivel social, cultural y económico. Es más, estas tasaciones me permitieron hacer comparaciones directas entre aquellos momentos particulares en el tiempo y los cambios dramáticos que pronto llegarían o que ya habían comenzado. Esas revoluciones de las que los historiadores aman hablar, las revoluciones urbanas, industrial y agrícola, se volvieron más claras y comprensibles para mí. Ahora tenía una imagen del antes, el durante y el después. Saqué varias conclusiones. La primera, que los animales desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo del capitalismo. Ninguna de las revoluciones anteriormente citadas podría haber ocurrido sin ellos. La segunda, que su indispensable papel fue el de trabajadores. Los animales trabajaron en las granjas, las fábricas y las ciudades. Ellos, tanto como los humanos, construyeron el mundo moderno. La tercera, que a través del proceso de las anteriormente citadas revoluciones y a través de su indispensable trabajo, los animales pasaron a formar parte de la clase trabajadora. Capítulo 2. Ningún capital, reconocía Adam Smith en La riqueza de las naciones, pone en marcha más cantidad de trabajo productivo que el de un granjero. No solo sus siervos trabajadores, sino también su ganado trabajador son trabajadores productivos. Después de todo, fue el ganado el que dio a Escocia su ventaja comercial, fue el ganado el que produjo mucha de su riqueza. Según Smith, los trabajadores y el ganado trabajador, empleados en la agricultura, por lo tanto, no solo ocasionan, como los trabajadores en las fábricas, la reproducción de un valor igual al de su consumo o al capital que los emplea junto con los beneficios de su dueño, sino un valor mucho mayor. Eso era plusvalía, y el ganado, como sus homólogos humanos, trabajaba para crearla. Los animales, reconocía Smith, eran trabajadores. Karl Marx no estaba de acuerdo. En el segundo volumen del Capital llamó la atención al economista escocés por semejante valoración y dijo: se puede apreciar cuán limitado está Adam Smith en su comprensión del papel de la fuerza de trabajo en el proceso de valorización en la siguiente frase que pone el trabajo de los trabajadores al mismo nivel que el del ganado de tiro. Un cumplido encantador para los siervos trabajadores, añade. Marx realmente no lo entendía. ¿Cómo pudo Smith decir algo tan aparentemente irracional? Solo las humanas podían ser trabajadoras, solo las humanas. Pensar lo contrario sería ridículo. En algunas ediciones, Marx o Engels, como editor, añaden una exclamación o añaden que es una cita textual a las correspondientes citas de La riqueza de las naciones. Por ejemplo, después de ganado trabajador. El objetivo, aparte de pinchar a Smith por añadidura, era hacer más hincapié en el asunto. ¿Por qué no podrían los animales ser trabajadores? Para Marx eso se presuponía desde el principio. Aquí no estamos hablando de esas primeras formas de trabajo instintivas que permanecían en el nivel animal. El hombre cambia la forma material de la naturaleza y se da cuenta de un propósito en ese proceso de materialización. Él modifica y manufactura con una visión y una creatividad que los otros animales no tienen. Así, cuando un pájaro construye su nido o un castor construye una presa, únicamente el instinto guía el proceso. Esas acciones no son en ningún modo comparables a las de los humanos. El trabajo es, entre comillas, una característica exclusivamente humana, según Marx. Eventualmente, continuaba Marx, el hombre podía domesticar animales con el propósito de hacerles trabajar, pero eso no convertía a los animales en trabajadores. Los convertía en sustrato material, los cimientos sobre los que la superestructura humana fue construida. Los animales fueron usados como forma motriz o como instrumentos de trabajo en un proceso de producción guiado por humanos. Los animales se convirtieron en mercancías y en formas de capital. Un buey, como animal de tiro, es capital fijo. Si es comido, sin embargo, no volverá a servir ni como herramienta de trabajo ni como capital fijo, dice Marx. Y añade, durante el proceso de engorde, antes de la matanza, son materia prima que eventualmente pasa a la circulación como materia prima y así deja de ser fijo y pasa a ser capital circulante, según Marx. Pero de cualquier modo, su función respondía a los planes y propósitos humanos. Marx estaba de acuerdo con Smith en una cosa sobre los animales, su importancia en el proceso de acumulación inicial. Marx la llamó primitiva. Smith la consideró previa. Un término mejor, no obstante, podría ser primaria. El fisiócrata Turgot pensaba que el valor de los animales domesticados sentó las bases del valor en sí mismo. Utilizaba el ejemplo de las ovejas en Europa y dice:
El valor común de una oveja de edad y condición medias es tomado como la unidad. En ese sentido, la expresión del valor en términos de ovejas se convirtió en una forma de expresión comúnmente aceptada y la expresión una oveja en el lenguaje del comercio simplemente significaba un cierto valor que en las mentes de quienes lo escuchaban no conllevaba simplemente la idea de una oveja, sino de una cierta cantidad del tipo más común de mercancías que estaban consideradas como el equivalente a ese valor. El valor se convirtió en el valor de uso, que a su vez se convirtió en el valor de cambio, esto es, que las ovejas fueron el elemento central o la forma mercantil del circuito comercial. Los antropólogos han analizado ampliamente este proceso. Evans Pritchard escribió el clásico sobre el papel de las vacas en el sur de Sudán en 1940. Rappaport le siguió con su estudio sobre la centralidad de los cerdos en Nueva Guinea en 1968. Incontables etnógrafos vinieron detrás viajando a varias partes del mundo y detallando después a través de su trabajo de campo el valor y el intercambio de estos y otros animales. Tim Ingold, por ejemplo, viajó a Laponia y demostró cómo los renos pasaron por estas transiciones económicas en su Hunters, Pastoralists and Ranchers de 1980. María Elena García está estudiando en la actualidad, en 2010, a las cobayas en las comunidades andinas. Esto parece ser significativo en tanto que su trabajo podría darnos una imagen a tiempo real del proceso de mercantilización, ya que estas pequeñas criaturas que antes tenían un valor reducido ahora se están viendo a sí mismas arrojadas al circuito comercial. Las cobayas se están volviendo una mercancía clave para el intercambio. La siguiente transformación que Turgot identificó fue con el dinero. Las monedas de la antigua Roma llegaron a tener incluso la imagen de una oveja y representaban el valor de esa oveja. Un número determinado de ovejas equivalía a una moneda, y esa moneda ahora se cambiaba por mercancías y servicios. Pecus, la palabra para oveja, se transformó en pecunia, la palabra para dinero. El valor de cambio adoptó la forma del dinero. Así las ovejas fueron la base del sistema monetario romano. Ciertamente, la etimología de otro animal económico, el cattle, ganado, apoya las tesis de Turgot. Mezcla del latín capitale, el francés antiguo châtel y el inglés medio cattle, la palabra describía durante el periodo feudal la propiedad móvil o la riqueza. Esta riqueza podía incluir mercancías, bienes inmuebles o animales domesticados usados como ganado. Con el paso del tiempo, la palabra pasó a ser identificada en un sentido más reducido con los animales que se poseían, y a la vuelta del siglo XVIII, variaciones ortográficas, particularmente cattle, cattle con dos T's o cattle con dos T's y dos L's, fueron unificadas bajo el moderno cattle con dos T's y una L. Esta transformación señalaba el valor creciente del ganado y su papel central en la revolución agrícola. Cattle merecía un importante lugar propio en la lengua anglófona, separado pero todavía conectado a sus compañeros lingüísticos capital o dinero, y chattel, bienes muebles o esclavo. Turgot continúa describiendo cómo las ovejas fueron la base del valor de la propia tierra y no al revés. En otras palabras, las posibilidades de producción e ingresos obtenidos mediante las ovejas determinaba cómo de valioso era un terreno. Las vallas, por ejemplo, eran un despilfarro. Los páramos también. Debían ser vallados y drenados para poder sacarles valor. Esto es, el valor de las ovejas pastando por el terreno reconvertido y produciendo lana de buena calidad. En esto consistían las mejoras y así era como se tasaban las tierras. Ciertamente, tanto las vacas y las ovejas en Europa, como los camellos y las cabras en el este, los caballos en Tartaria o los renos en el norte, los animales proporcionaron la superestructura para el mundo del valor, según Turgot. La reforma del dinero, explicaba Marx, viene a unir tanto los más importantes artículos de cambio con el exterior, que son de hecho las manifestaciones espontáneas y primitivas del valor de cambio de los productos locales, como la utilidad de los objetos que constituyen el elemento principal de la riqueza enajenable indígena, por ejemplo en forma de dinero, nos decía Marx. De esta manera, las vacas y las ovejas pasaron de ser productos locales o objetos de uso a transformarse en la fuerza motriz de la acumulación primaria. Los primeros ricos de Inglaterra, como señala Marx en El Capital, empezaron a serlo debido a la compra y venta de estas criaturas. Smith, por su parte, no solo relaciona el origen de la riqueza directamente con la domesticación, sino también el origen de la desigualdad.
El estatus y el poder de los agricultores venía determinado por el incremento en el número de vacas y ovejas que poseían. Aquellos que no aumentaban o que no tenían con qué empezar quedaron por debajo y la brecha entre los que tenían y los que no tenían se abrió y se ensanchó. Pero es aquí donde terminan los acuerdos entre Smith y Marx. El primero pensaba que el valor era creado por los demás animales a través de su trabajo. Por ejemplo, cuando se calculaban los beneficios generados por un transporte comercial de mercancías desde Londres a Edimburgo, había que considerar los medios de subsistencia requeridos por 8 caballos y 2 hombres. Según Smith, se trataba de un cálculo independiente del mantenimiento de los demás animales, catalogados como siervos que trabajan. Sí, los caballos del ganado podían ser capital fijo o instrumentos para la agricultura. Sí, los caballos del ganado podían ser capital circulante o mercancías. Sin embargo, según Smith, la medida real del valor intercambiable de todas las mercancías es el trabajo. Y esa medición tiene que incluir tanto el trabajo humano como el de los demás animales. Marx no lo veía de esa manera. Argumentaba que, entre comillas, el valor del ganado de tiro viene dado por los medios de subsistencia que sean necesarios para su mantenimiento y, en consecuencia, por la cantidad de trabajo humano necesario para producirlos. Esto según Marx. El ganado podía ser quien realmente estuviera cargando el peso, pero solo era una forma de fuerza motriz. El verdadero valor venía de aquellos humanos que gestionaban las operaciones de arar los campos o el transporte de mercancías. Los animales no trabajaban. Esta diferencia entre cómo veían Smith y Marx a los demás animales no es una cuestión semántica, más bien es de central importancia para nuestra discusión. Capítulo 3. En 2007 se editaron 2 libros que aludían a la posibilidad de que los demás animales fueran trabajadores y parte de la clase trabajadora. Uno abordaba mis ideas directamente y el otro indirectamente. Ninguno dedicaba un espacio significativo a sus críticas, no más de unas pocas líneas entre cientos. Sin embargo, ambos libros tomaban posiciones concretas que son ampliamente defendidas dentro de la comunidad académica y, por tanto, son representativas de cómo se ven y se tratan ciertos temas: animales, trabajo y clase. El primer libro es When Species Meet, del 2007, de Donna Haraway. Y ella reconoce: los perros trabajadores son parte del capital social de la granja y son trabajadores que producen plusvalía dando más de lo que reciben en un sistema de economía de mercado. Según Haraway, los perros pueden ser utilizados como perros pastores de ovejas, guardianes del ganado, para que tiren del trineo o como perros guía. Y sigue Haraway: los perros trabajadores producen y se reproducen, y en ninguno de esos procesos son criaturas propiamente autodirigidas en relación al capital viviente, a pesar de que conseguir su cooperación activa, autodirigida, es esencial para sus trabajos productivos y reproductivos, acaba Haraway. Esta autodirección inicial es importante para Haraway porque define para ella la categoría de trabajo. Y Haraway advierte: los perros no son esclavos humanos ni trabajadores asalariados y sería un grave error teorizar su trabajo dentro de esos marcos. Son pezuñas, no manos, añade Haraway. Haraway sugiere la utilización del marco teórico de la ciencia y los estudios de la tecnología, en particular las ideas de Edmund Russell. Se piensa mejor en los animales como formas vivas de tecnología, biotecnología, en Haraway 2007. El segundo libro es Making a Killing: The Political Economy of Animal Rights, del 2007, de Bob Torres. Bob Torres comienza: en algunos aspectos, los animales son tan parecidos como contrarios a la clase obrera en el análisis marxista de la mano de obra y las mercancías, en Torres 2007. Ellos producen productos básicos como huevos, productos lácteos y lana dentro de un sistema que extrae su fuerza de trabajo por beneficios. Sus cuerpos a menudo se convierten en mercancías, como productos cárnicos o como sujetos de laboratorio experimental. Por lo tanto, entre comillas, por un lado, como señala Jason Hrival, los animales realizan trabajo no remunerado y han cumplido una función clave en el desarrollo de la fuerza industrial. Pero Torres ve 2 problemas fundamentales con esta forma de pensar. Para empezar, los animales nunca ven una separación entre casa y trabajo y se encuentran al alcance del capital productivo en todo momento. Los seres humanos tienen esta separación entre trabajo y la vida. Incluso los esclavos humanos la tienen en algún grado. Los animales no. El otro problema es que el término clase trabajadora no puede aplicarse a otros animales.
Clase obrera lleva consigo un potencial revolucionario. Los seres humanos se resisten a su explotación. Se unen, planean y luchan. Los demás animales podrían ser capaces de esto, como reconoce Torres, pero solo de una forma cualitativamente diferente, o una forma, entre comillas, necesariamente más limitada. También, según Torres, son explotados y sufren en silencio y rara vez escuchamos sus gritos. Por estas razones, Torres piensa que necesitamos conceptualizar a los demás animales dentro del propio papel del capital. Vuelve a citar, como ni son exactamente como los esclavos humanos, ni son exactamente como los trabajadores asalariados humanos, los animales ocupan una posición diferente dentro del capitalismo. Son mercancías vivas superexplotadas. Así que tenemos dos críticas y dos sugerencias alternativas. Empecemos por la primera. Pongámonos en antecedentes. La edición del 6 de septiembre de 1962 de la revista New Scientist, una revista de toda la vida sobre ciencia y tecnología, abría con un artículo titulado Los animales como trabajadores de fábrica. Escrito por un matrimonio de conductistas, el artículo argumentaba que los animales, especialmente los chimpancés y palomas, eran una fuente de mano de obra barata sin explotar, según Förster y Förster en 1962. Estas criaturas podrían, con algún tipo de formación, ser introducidas en áreas profesionales que hasta ahora habían sido dominadas por seres humanos o por máquinas. Los chimpancés, por ejemplo, tienen la capacidad de llevar a cabo una variedad de puestos de trabajo. Podrían ser entrenados para recoger fruta en huertos o para controlar procesos industriales en fábricas. Las palomas podían reemplazar a los inspectores humanos en la detección de defectos en productos de consumo, o podrían encargarse de los dispositivos de escaneo óptico en la lectura de las firmas de los cheques bancarios. Y nos dicen, en resumen, el problema de decidir si utilizar trabajo animal o una máquina es esencialmente económico. Si la utilización de un animal resulta más barata que usar un dispositivo automático, el animal es la elección obvia. Si usar la máquina es más barato, entonces esa será la elección correcta. En Förster y Förster en 1962. Nótese la separación. Los animales eran trabajadores, las máquinas eran máquinas, uno reemplazaba al otro y viceversa, pero no eran la misma cosa. Los tiempos han cambiado y también lo ha hecho la perspectiva de los que utilizan un marco de análisis fuertemente científico y tecnológico. Hoy en día no hay separación. El punto de vista dominante adoptado por los investigadores que utilizan esta perspectiva es que los animales son tecnología o una máquina equivalente. El trabajo de los animales en sí mismo o bien es incluido en la tecnología como una categoría terciaria o simplemente no se considera lo suficientemente importante como para ser un factor. En 2001, William Boyd escribió Making Meat, Science, Technology and American Poultry Production. Es considerado un artículo importante en el campo de historia ambiental. Boyd argumenta que las líneas entre la naturaleza y la tecnología se han difuminado. Las innovaciones tecnológicas del siglo XX, el confinamiento intensivo, la mejora de la nutrición y las prácticas de alimentación y el uso de antibióticos, han consumido literalmente la biología aviar. El pollo como organismo independiente ya no existe. Más bien se han convertido en una forma de producción industrial que es, entre comillas, un vehículo muy eficiente para la transformación de cereales forrajeros en productos cárnicos de mayor valor, según Boyd en 2001. Los pollos se han convertido en biotecnología. Boyd comienza su obra con la habitual y superficial aprobación hacia Siegfried Gideon. Gideon, cuyo famoso libro sobre la mecanización contenía un par de breves secciones sobre los pollos, mantuvo una distinción entre los animales y la tecnología que les impuso. El proceso de producción, ya sea para una cadena de montaje o fertilización, se mecanizó, pero los propios pollos no. Boyd resume la postura del siguiente modo. Las intervenciones en el proceso de crecimiento orgánico fueron vistas como cualitativamente diferentes de los esfuerzos para someter otros aspectos de la vida moderna a los dictados de la máquina. 2001. Pero esta es una postura que el propio Boyd evita. Gideon podía haber sacado este particular punto de vista de Marx. Él también vio una diferencia cualitativa entre el uso de animales como fuerza motriz, para transportar mercancías o arar los campos, y la maquinaria utilizada para cambiar o dar forma a la materia, como la maquinaria textil o la utilizada en la producción de cerámica. La maquinaria es lo que expulsó a los caballos y las mulas de su empleo en la fábrica de mediados del siglo XIX. Señaló Marx que la visión medieval era que los animales eran los asistentes del hombre. Descartes, de algún modo, definiendo a los animales como meras máquinas, vio
con los ojos del periodo de fabricación. Joel Tarr y Clay McShane en Horse in the City, 2007, argumentan que el principio de la perspectiva de Descartes era la dominante en los siglos XIX y XX, y es una perspectiva que los autores adoptan totalmente en su libro. Y nos dice, los caballos se convirtieron en máquinas vivientes, destinados a ser comprados y vendidos como mercancías, valorados solo en raras ocasiones como seres naturales. En el 2007, incluso la Sociedad Americana para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, ASPCA, desempeñó un papel en esto. Y se abre otra cita, mientras que los grupos anticrueldad se centraron ostensiblemente en la parte viva de las máquinas vivientes, muchas de sus políticas sirvieron también para facilitar el uso de caballos como máquinas. Cita del 2007. Esta expresión, máquina viviente, es recurrente y es en cierto modo la tesis del libro. Tarr y McShane ya han suavizado su postura, admitiendo la posibilidad de valorar los caballos más como seres naturales. En The Horse in the 19th Century America del 2010, sugieren de paso que los caballos podrían ser pensados y examinados por los investigadores, cita, como otro grupo no articulado de trabajadores urbanos, en el 2010. Los autores incluso comienzan su ensayo con unas pocas líneas de A Worker Greece History de Brecht. ¿Quién construyó las 7 puertas de Tebas? Los libros están llenos de nombres de reyes. ¿Fueron los reyes quienes transportaron los rugosos bloques de piedra? Jason Moore ha señalado cómo la plata de las minas de Potosí, que financió el surgimiento del Imperio Español, se consiguió cargando diariamente los lomos de 8.000 llamas y posteriormente 100.000 mulas, en 2010. Los caminos a Potosí, según atestiguaba un viajero de principios del siglo XVIII, eran, entre comillas, más conocidos por los esqueletos de quienes caían exhaustos que por las marcas de pezuñas. Fraser en 1717, citado en Moore en 2010. Podemos imaginar que los caminos de Tebas estuvieron pavimentados de forma similar. Horses at Work, del 2008, de Anne Green, por desgracia, deja pasar las posibilidades que plantea Brecht y adopta el antiguo enfoque cartesiano. Toma la narrativa mecanicista de Descartes como un derecho natural, y los caballos se transforman en algo a medio camino entre una fuente de energía y una tecnología. Se refieren a ellos como fuerza motriz, como máquinas vivas de tracción o simplemente como máquinas vivientes. Green deja claro que la agencia está reservada solo para humanos, porque solo ellos pueden tener intencionalidad, que es la base de su definición de agencia. El trabajo implica intención. Sin ella, el trabajo no existe. Los animales no tienen intencionalidad, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Green 2008. Por lo tanto, los animales no pueden tener agencia. Es con un gran sentido de la ironía que entonces Green eligió titular su libro Horses at Work y un capítulo posterior Horses as Industrial Workers. ¿Puede el trabajo en sí mismo ser despojado de su agencia? Parece que sí. La teoría Actor-Red, entre paréntesis ANT, nos dice, la teoría Actor-Red es una teoría sociológica que se centra principalmente en los procesos de producción de conocimiento. Su objeto de estudio son las redes que generan dicho conocimiento, formadas por actantes que pueden ser humanos, objetos no humanos o discursos. Prestan también mucha atención al peso que tienen recursos como la tecnología, el dinero, los datos, la publicidad y el poder. Esta teoría se ocupa ampliamente de las no humanas, pero define su agencia en términos de asociaciones sociales, no según su propia habilidad activa para crear un cambio social e histórico. Las humanas no son sino, entre comillas, participantes en el curso de una acción a la espera de que se les otorgue un simbolismo. De hecho, se vuelven a abrir comillas, cualquier cosa que modifique un estado de cosas marcando una diferencia es un actor, según Latour en 2005. Esto podría incluir una cesta, un martillo o un gato. De este modo, un caballo trabaja debido a la diferencia que marca en el curso de las acciones de algún otro agente. Los caballos no, entre comillas, determinan sus propias acciones. No pueden ser, entre comillas, intencionales o significativos. 2005. Los caballos solo trabajan en el sentido de que son trabajados por los humanos. La suya es una agencia puesta patas arriba y, por lo tanto, eliminada por completo como posibilidad. La suya no será una agencia nunca más. Los caballos no pueden ser los creadores de su propia historia, sino solo entes dentro de una red. Esta idea, propia de la teoría Actor-Red, ha sido altamente influyente.
En la cresta de la ola de este campo está Edmund Russell. Él lo llama historia evolutiva y la tecnología es su telos. Nota telos en filosofía fin, objetivo, meta. Russell define la tecnología como productos físicos o objetos creados a través de las artes humanas útiles. Estos objetos pueden incluir a otros animales. Hay una cita: los organismos se convierten en herramientas cuando los seres humanos los utilizan para servir a los fines humanos, en el 2010. Russell hace hincapié en 5 categorías principales de esta creación de herramientas o objetos: la captura, la doma, la domesticación, la crianza y la ingeniería genética, en el 2010. Dentro de cada categoría, la biología y la tecnología se fusionan cada vez más. Así los animales se convierten en una forma de la biotecnología. Esta tecnología viviente, continúa Russell, puede ser aún más conceptualizada. Entre comillas, pensar en los organismos como fábricas o máquinas equivalentes, se cierran las comillas, por ejemplo, puede sin duda ayudarnos a entender mejor los fundamentos de la producción. Se abren comillas, los organismos convierten materias primas en productos, la comida en carne, por ejemplo, y luego salen de la fábrica siendo el producto mismo, cierran comillas, 2004. Russell argumenta que esta capacidad, tanto para convertir el producto como para ser el propio producto, supone una enorme ventaja sobre las máquinas, que él define como objetos físicos no vivientes. Organismos y maquinaria pueden ser equivalentes, pero son diferentes. La tecnología viviente también se puede considerar como trabajadora. Los perros pastorean los rebaños de ovejas, los camellos y caballos transportan personas y mercancías. Cada uno cumple una necesidad humana. Los organismos pueden incluso ser considerados una extensión de los juegos de azar. Las peleas de gallos o de perros son lugares donde una herramienta o un objeto es creado para servir a las exigencias de apuestas por parte del público. Gallos y perros son, literalmente, transformados en una tecnología de los juegos de azar. Entre comillas, ¿pueden los organismos ser tecnología? Cierran comillas, como plantea Russell. La respuesta corta es que sí, que pueden. También pueden ser mercancías y capital. Los humanos han utilizado durante mucho tiempo a los organismos como herramientas, ya sean bueyes para arar los campos o gallinas para producir huevos. Pero la respuesta larga a esta cuestión es mucho más complicada. Hay 2 problemas principales con esta línea de pensamiento. En primer lugar, los modos de producción en las sociedades humanas han variado enormemente a lo largo de los últimos milenios, y los propios modos han sido expresados en un espectro de relaciones sociales y valores culturales. El propio trabajo ha sido organizado de manera diferente dentro de cada sistema respectivamente. Marx, por ejemplo, demuestra claramente cómo la sumisión de la vida al trabajo es un acontecimiento histórico muy reciente y que este acontecimiento ha ocurrido bajo una constitución particular de las relaciones de clase. En contraste, las 5 categorías que Russell utiliza, captura, doma, domesticación, crianza e ingeniería genética, generalizan y naturalizan sus dictados con carácter retroactivo a la totalidad de la historia humana. Es como si las relaciones sociales, los valores culturales y los modos de producción que domestican a un perro fueran los mismos que los que producen ingeniería genética. Esto nos da la impresión de que las variadas formas de los cazadores-recolectores y las sociedades pastoriles, agrícolas e industriales han coexistido las unas con las otras en armonía y de forma histórica a través del tiempo. Consideremos una palabra: domesticación. Domesticar originalmente significaba hacer a alguien miembro de un hogar. Esta es una definición ambigua y que no requiere de un propósito explotador y mucho menos tecnológico. El significado de la palabra se volvió más detallado con el tiempo, estar atado a una casa y a unos deberes. Esto podría ciertamente implicar trabajo, pero no sabemos los modos, relaciones, valores o incluso especies involucradas. Ahí evolucionaría un tercer significado: dominar o poner bajo control. Este es el que utiliza Russell. Curiosamente, se aplicó por primera vez a los irlandeses en 1641, cuando estuvieron bajo el control imperialista británico, y solo más adelante a las ovejas en 1805. De hecho, el uso histórico de la palabra, tanto del verbo como del sustantivo, no hace una distinción clara entre miembros de la familia, sirvientes u otros animales. El término farm, granja, experimentó una transición similar. En latín significaba comida, provisiones, fiesta y banquete. En inglés antiguo, el sustantivo pasaba a denotar una cantidad anual fija de dinero o de dinero en especie recolectada mediante alquileres, tasas e impuestos. En el siglo XVI, el nombre se transformó de nuevo.
Esta vez pasaba a significar una extensión de tierra para cultivar o una casa de campo, una definición mucho más parecida a la moderna que utilizamos ahora, que combina comida e ingresos juntos en un espacio productivo. En cuanto a los inicios del verbo, to farm, granjear, se utilizaba para alquilar, cobrar honorarios y obtener beneficios. También cambiaría con el tiempo y pasaría a significar alquilar el trabajo de personas o de ganado. Nótese de nuevo la ambigüedad. El alquiler de mano de obra incluía tanto al ganado como a las personas. ¿Por qué esa falta de distinción? La división social del trabajo se desarrolló desde los inicios de la era moderna y a lo largo de la misma. Es una división que, por un lado, coloca a las humanas y a los demás animales juntos como una misma mano de obra, pero al mismo tiempo intenta crear una separación clara en cuanto a tareas, derechos y estatus. Hoy en día, esa separación es mantenida hasta tal punto que el trabajo de los demás animales ya no se considera dentro del mismo marco que el trabajo humano, pero hace siglos la separación no estaba tan clara. Se suele considerar a William Petty como uno de los primeros economistas políticos modernos. En su estudio sobre la conquista de Irlanda del siglo XVII se dedicó a hacer cálculos. Una vaca lechera en una hectárea de pastos de heno producirá 11 litros de leche durante 90 días, 4 más durante los 90 siguientes y 1 litro los 90 siguientes, y después tendrá 90 días secos. Esto supondría una producción de aproximadamente 1.450 litros al año. Un toro debería servir a 20 vacas. 3 mujeres pueden, según Petty, hacer el trabajo de ordeñar y vigilar a 20 vacas. Según Petty, también un hombre se encargará de ellas y de su comida. Un caballo, continúa Petty, hará 4 tareas y ahí va un hombre para cada 3 caballos. Así era como se debía llevar a cabo la producción y cómo debía dividirse el trabajo para conseguir dicha producción. Pero de nuevo, las líneas divisorias aún no eran firmes ni evidentes. Desde luego que el vallado de los terrenos comunes y la criminalización de los derechos consuetudinarios impulsaron el avance de estas divisiones, pero al principio todos fueron arrojados al pozo económico juntos en tropel. Tanto la granjera como la vaca tenían que ir a trabajar a una granja en la zona fronteriza. Todo esto era nuevo. Antes vivían juntas, ahora no. Antes la relación era de una a una, ahora no. El modo y el ritmo de producción ya no estaban bajo su control. La plusvalía, anteriormente solo extraída de la vaca, ahora se extraía de las dos. La vida fue reducida al trabajo. La cultura irlandesa empezó a cambiar. Este proceso tuvo diferentes nombres. Su nombre técnico fue liberalismo. En el lenguaje popular se le llamó progreso. La definición de civilización se amplió para incluirlo, según Cafentis. Y era gente como Petty y Adam Smith los que echaban leña al fuego. Para Smith, los montañeses escoceses habían sido derrotados y había llegado la hora de poner a las vacas raquíticas y a la gente a trabajar juntos para los terratenientes. Su trabajo, a su vez, debía ser dividido, y Smith explicaba con todo detalle cómo hacerlo. Su receta detallaba la verdadera naturaleza de la división social del trabajo. Los animales eran trabajadores. Marx pensaba que Smith había recogido esta loca idea de los fisiócratas. Puede ser. Turgot, un contemporáneo de Smith, hizo hincapié en la ayuda de los animales para abonar el suelo y para facilitar el trabajo. Pero la sugerencia de Marx pasa por alto una cuestión más amplia. Smith simplemente estaba diseñando su fórmula para el liberalismo de la manera más directa y materialista posible. Un siglo después, sin embargo, la agitación casi se había detenido. Lo que permanecía era la división social y las profundas y nítidas distinciones que trajo consigo. Es por esto que Marx pensaba que la manera en que lo hacía y por lo que consideraba irracionales las opiniones de Smith sobre este asunto, vacas y trabajadoras, eran cosas separadas. Hoy en día la inmensa mayoría de la gente estaría de acuerdo con Marx. Haraway nos señala con el dedo y nos advierte que ni siquiera nos acerquemos a la línea divisoria. Green nos dice que el trabajo que hacen los demás animales no es trabajo realmente. Russell subordina la totalidad de su fuerza de trabajo a y por debajo de la tecnología. Ahí la tecnología se convierte en el agente y el perro o el caballo es el objeto sobre el que actuar. El organismo, como Russell enseña, existe solo para ser modificado e industrializado en función de los propósitos y necesidades humanas. Esto nos lleva al segundo problema. No hay una comprensión de que la tecnología bajo el capitalismo se desarrolla dentro de una serie de condiciones muy diferentes respecto a otras formas de producción.
La tecnología, por ejemplo, es habitualmente diseñada y desarrollada exclusivamente como arma política para ser utilizada contra los trabajadores, según Cleaver. Para los demás animales esto ha sido así casi siempre, tanto antes como durante el capitalismo, pero la intensidad con la que la tecnología se desarrolla para estos fines alcanza niveles verdaderamente obsesivos bajo el actual sistema socioeconómico. Cuando Fiennes Morrison recorrió Irlanda a mediados del siglo XVI, señaló que en 2 ocasiones vio algo muy extraño, una especie de animales de peluche enormes. Las mujeres rellenaban pieles de terneros con paja para formar figuras a tamaño natural. Estas figuras se utilizaban como señuelo para las vacas, ya que sus crías les habían sido arrebatadas y asesinadas nada más nacer. Se creía que el olor de la piel de ternero rellena disminuía la resistencia de la madre y por lo tanto se les podría extraer la leche más fácilmente. Excedentes es lo que las mujeres irlandesas querían, e hicieron innovaciones tecnológicas para conseguirlo. Sin embargo, incluso con este manejo tecnológico, Morrison seguía pensando que las irlandesas estaban económicamente atrasadas. Las vacas estaban demacradas, salvajes y descuidadas. Por otra parte, los campesinos atentos mantenían a sus vacas y luchaban por ellas como por su religión y su vida. Y aun cuando estaban verdaderamente hambrientos, no matarían a una vaca, excepto si fuera vieja o ya no produjera leche. Para Morrison, este modo de producción era conservador y derrochador comparado con su visión de futuro liberal. Smith habría estado completamente de acuerdo. Sus palabras parecían brillar cuando señalaba las importantes transformaciones que habían sido traídas a Escocia. 30 o 40 años antes de sus escritos, el ganado era de una raza racrítica, pequeño y delgado. La gente se interesaba por poco más que mantener la subsistencia de su familia. En la era preprogreso había una tremenda infraproducción, pero con un enfoque basado en la crianza, las innovaciones en la alimentación y los nuevos métodos de gestión, el ganado se convirtió en el recurso clave para el país y su futuro. Eran trabajadores de los que podías estar orgullosa. Una vasta literatura surgió en el siglo XVIII en Inglaterra abogando por esta transformación. Timothy North, Jethro Tull, Arthur Young, Robert Bakewell y muchos más impulsaron nuevas ideas y nuevos métodos agrícolas. North hizo un llamamiento a vallar los terrenos comunes y a poner a la gente, a los animales y a trabajar. Tull diseñó nuevos métodos en la siembra de nabos para la alimentación, el arado para caballos y varios tipos de taladradora. Young se sumergió en los números y en cómo extraer más beneficios del trabajo. Se paseaba por los pasillos con los peces gordos, hablando sobre políticas de libre mercado. Bakewell se centró en la gestión científica de la crianza, en particular de las vacas y las ovejas. Detrás de cada una de estas ideas se encontraba una preocupación primordial por aumentar el trabajo, añadir nuevas tareas, tareas más largas, tareas más rápidas y tareas más duras. Y el objetivo en todo esto era la creación de plusvalía añadida. La tecnología no estaba trabajando para los demás animales, sino más bien contra ellos. Esto convertiría su vida en nada más que trabajar. He hecho esta observación más veces, pero es lógico repetirla. Las ciencias agrícolas fueron las primeras escuelas de negocios. Si hay un origen del concepto de plusvalía, sin duda se encuentra en el acto de coger la leche de las hembras de mamífero, vacas, cabras, camellos, renos y yeguas. Esta incautación siempre ha tratado de convertir la reproducción, la función natural del embarazo y la lactancia, en una forma de trabajo de la que se puede extraer un excedente de leche para otros propósitos, ya sea para uso o para intercambio. Los individuos han desarrollado diferentes formas de hacer esto. Pueden tomar la leche que haya quedado después de que el ternero se haya alimentado. Pueden destetar el ternero en cuanto sea posible para conseguir más. Pueden matar al ternero para quedarse con toda. Pero bajo el capitalismo, este querer más nunca termina y nunca está satisfecho. Es eso lo que define al sistema y lo hace distinto de todos los modos de producción anteriores. La construcción de la granja, un lugar de trabajo cooperativo a tiempo completo, sirvió a la creación de valor añadido. Nuevos métodos de alimentación, crianza y gestión obligaron a las vacas a trabajar más duro y aumentaron la producción. Pero estas mejoras solo iban a depararle al granjero una cantidad de leche adicional. Las vacas también tenían que trabajar durante más tiempo. Para lograr esto, ya que estos animales tienen un ciclo de gestación similar al de los humanos, el tiempo total de lactancia tenía que ser prolongado. Esto requería que las vacas se quedaran preñadas poco después de que dieran a luz. Las vacas, sin embargo, tienen la habilidad de resistir a este proceso. Pueden negarse a ser preñadas. El desarrollo de la inseminación artificial ayudó a superar esta resistencia.
Las vacas ahora podían ser forzadas a quedarse preñadas cuando el granjero quisiera y con una tasa de éxito mucho mayor. Otros avances tecnológicos del siglo XX han sido utilizados con propósitos similares respecto al valor añadido. Los corrales secos de alta densidad, por ejemplo, comenzaron en los años 50 y 60, inicialmente surgidos en las afueras de grandes ciudades como Los Ángeles, Phoenix, Honolulu, Tokio, Madrás o Bagdad. Se llaman corrales secos porque no hay granero, establo ni pasto. En su lugar, esta industria funciona como una fábrica de suelo abierto con terrenos de tierra desnuda y hormigón vallados. Puede haber, y puede que no haya, sombra o protección contra el viento instalada para determinados periodos del año. El tamaño medio de un corral urbano es de 5 a 15 hectáreas. En zonas rurales pueden crecer hasta 800 hectáreas. La cantidad media de vacas por corral varía entre 500 y 6.000. Del 1,5 millones de vacas que hay en California, más del 60% viven y trabajan en corrales de alta densidad. Aquí la producción es a la vez extensiva e intensiva. La actividad es gigantesca. Los costes son reducidos a su mínima expresión. El ritmo es rápido. Los estándares de eficiencia son rigurosos. Hay cuotas diarias y pruebas de rendimiento semanales. Estimulantes del trabajo, como esteroides, anabolizantes y hormonas del crecimiento bovino, son utilizados y gestionados de forma que aumenten estadísticamente los beneficios. Las vacas tienen un calendario de trabajo de 350 días anuales, en turnos intermitentes de entre 40 y 50 días. Las ordeñan 2 o 3 veces al día. El proceso funciona como una línea de montaje. Cada sesión dura tan solo 13 minutos. Se generan miles de litros de leche al día, lo que equivale a unos ingresos de miles de millones al año. Para las vacas, sin embargo, este tipo tacaño de producción ha dado lugar a una tasa de rotación anual del 40% al 100%. La teoría de la gestión óptima de la sustitución de vacas, de hecho, enfatiza y alienta esta tasa de rotación, basándose en los indicadores para determinar qué vacas, debido al retraso o al descenso de rendimiento, deben ser reemplazadas. El envío de las vacas al matadero después de solo 1 o 2 ciclos iniciales de lactancia se considera una señal de progreso. La última tendencia en la industria láctea es el semen sexuado. Utilizando un complejo proceso tecnológico que clasifica espermatozoides X e Y, el sexo final de un ternero puede ser determinado con cerca de un 90% de precisión. ¿Quieres una hembra? Tienes una hembra. Y eso es negocio, que es exactamente lo que un granjero busca. Más vacas significan más leche y, por lo tanto, la posibilidad de mayores beneficios. Los toros tienen poca utilidad más allá de la ocasional donación de esperma, hasta que el esperma en sí pueda obtenerse sintéticamente. El propósito del semen sexuado es conseguir un mayor control sobre el proceso reproductivo con el fin de convertirlo en una forma de trabajo más eficiente. De hecho, todos los avances tecnológicos y de gestión que hemos mencionado fueron diseñados y desarrollados con un objetivo en mente: hacer trabajar a las vacas más duro, más tiempo y con menor resistencia. Volvamos a nuestra pregunta original. ¿Pueden los animales ser biotecnología? La respuesta corta es sí. Pero la respuesta larga es ¿por qué? Seguro, los animales pueden ser biotecnología, pero no hay ninguna razón para aceptar esto como un punto de partida heredado en nuestro pensamiento. Marx nos advirtió que el capitalismo busca mecanizarlo todo, incluyendo todas las formas de trabajo, hasta el punto en que no seamos más que un engranaje en la maquinaria. Pero en lugar de hacer caso a su advertencia, muchos investigadores no solo aceptan ese proceso de mecanización como algo que les viene dado, sino que lo abrazan. El determinismo tecnológico es validado como una ideología y como una meta. Este determinismo, a su vez, racionaliza la explotación de otros animales como una tecnología. No son vacas, son turbovacas. No son pollos, son los pollos del mañana. Se hace difícil decir si estamos leyendo un diario industrial comercial o un análisis crítico, pero puede que no haya distinción. Convirtiendo organismos en herramientas, triunfa Russell, nos hemos unido a la danza evolutiva de la historia. Hemos cambiado lo que significa ser humano. Margaret Thatcher nos dijo una vez que no hay alternativa. Se convirtió en el himno del neoliberalismo y ciertamente tuvo sus efectos en la universidad. De hecho, tiene poco de coincidencia que los inicios de la teoría Actors-Red, ANT, se puedan encontrar en ese momento histórico en que la tecnología de la información tomó control y red se convirtió en la palabra de moda de todos los programas de los másteres de administración de empresas, MBA.
La muy posterior introducción a la teoría Actor-Red de Bruno Latour en el 2005 fue publicada por la Oxford University Press en la colección Clarendon Lectures in Management Studies, junto a otros volúmenes sobre gobierno corporativo y gestión del capital intelectual. A pesar de su sofisticación teórica, la teoría Actor-Red es básicamente una respuesta desde las ciencias sociales a la gestión organizacional, donde los animales se convierten en nada más que un vector en la red capitalista. Pero siempre hay alternativas. El pasado está lleno de ellas y el futuro no está escrito. Al escribir el ensayo original, busqué proporcionar una narrativa histórica desde abajo que pudiera invertir el diálogo. Fui leyendo Visions of the Daughters of Albion de Blake durante un cálido verano cuando concebí por primera vez mi tesis. Se refiere a Blake y dice: ¿te venera la ballena el pie de la escalera como perro hambriento? ¿O huele a la presa de montaña con sus fosas vastas abiertas al océano? ¿Distingue su ojo la nube voladora como ojo de corneja? ¿O mide la distancia como el buitre? ¿Ve la araña silenciosa esos riscos donde oculta el águila sus pollos? ¿O se alegra la mosca de que la cosecha se recoja? Blake estaba haciendo preguntas sobre la ballena, la araña, la mosca, preguntas desde su perspectiva. Yo estaba haciendo a la vez mis propias preguntas parecidas. Peter Leinebach me preguntó qué estaba pensando. Le dije que los animales eran parte de la clase trabajadora. Blake me había ayudado a articular lo que yo todavía no había sido capaz de comprender plenamente. Blake estaba de mi lado, y la historia viene desde abajo. En el próximo apartado vamos a hacer frente a la segunda crítica principal a mi trabajo y a explorar más a fondo este tipo de alternativas. Capítulo 4. Bob Torres no cree que los animales sean parte de la clase trabajadora. Ve dos razones para ello, ambas ampliamente mantenidas por otros investigadores. La primera es que mientras los humanos ven una separación entre el hogar y el trabajo, los animales nunca lo hacen. Ellos viven constantemente al alcance de la producción y del capital, su trabajo es su hogar. La segunda es que los animales no pueden resistir ante su explotación. No pueden unirse, planear y luchar de una manera lo suficientemente significativa como para provocar un cambio. No tienen voz. Debido a esas deficiencias, Torres argumenta que es mejor pensar en los animales como en mercancías vivas superexplotadas. Con respecto al primer punto, el objetivo final del capitalismo siempre ha sido la eliminación de la separación entre la vida y el trabajo, ya sea para una vaca o para una persona. Las vidas humanas están organizadas en torno al trabajo desde que ponemos un pie en la escuela. A medida que nos vamos haciendo mayores, cualquier distinción entre la vida y el trabajo se va volviendo menos y menos visible. Si la primera pregunta que te hacen es tu nombre, la segunda es casi inevitable: ¿a qué te dedicas? Nuestras vidas están siendo definidas por el trabajo que desempeñamos. El hecho de que los humanos puedan tener una casa no es relevante para esta separación. Los estudiantes hacen deberes en casa. Las esposas hacen tareas domésticas. Los niños son criados. El trabajo es llevado a casa desde la oficina. Muchas personas teletrabajan desde casa. Hay negocios domésticos. La propia casa a menudo se ve no como un hogar, sino como un medio para obtener beneficios. En todo caso, esta difuminación entre la vida y el trabajo señala más similitudes que diferencias en cómo los demás animales y los humanos son tratados por el capitalismo. Hay un problema mayor aquí. Otras han sacado el tema y creo que Torres lo está insinuando. ¿Cómo definimos el trabajo? El Oxford Dictionary of English lo considera una acción que implique esfuerzo o un ejercicio dirigido a un fin definido. Este esfuerzo puede ser autodirigido o impuesto por la fuerza. De manera significativa, no hay una distinción histórica entre especies. Personas, animales e incluso máquinas han sido pensados para hacer trabajos. Bestias de trabajo, caballos de trabajo, mulas de trabajo, rocines de trabajo, bueyes de trabajo y novillos de trabajo eran términos comúnmente utilizados desde el siglo XIV hasta el XX, y esos términos conllevaban la acción de trabajar. Pero creo que estamos complicando esto. A día de hoy, la mayoría de la gente define el trabajo como una actividad que solo hacen los humanos. No hay nada sorprendente aquí. Hannah Arendt lo clasificó como labor, trabajo y acción, lo que ella llamó animal laborans, homo faber y sum politikon. Los animales pueden hacer tareas, pero solo los humanos pueden trabajar y llevar a cabo acciones significativas. Torres simplemente hace lo que le enseñaron, excluir a los demás animales. Ya hemos discutido sobre la división social del trabajo
y las repercusiones que ha tenido en la creación de esa manera exacta de pensar. Pero hay otra razón detrás y tiene que ver con la negación de la agencia. Bernard Mandeville comenzó su viaje intelectual en la negación. Era un seguidor de Descartes y escribió su tesis en apoyo al filósofo francés. Los animales no tenían la capacidad de razonar, no tenían lenguaje y no tenían agencia. Los animales y las máquinas eran indistinguibles en estos aspectos. Pero Mandeville eventualmente llegaría a rechazar esta ideología. Llegaría, de hecho, a aportar una postura en el extremo opuesto del espectro. Los animales, vino a argumentar, tenían una amplia variedad de habilidades. Podían razonar, podían comunicarse, podían trabajar, podían incluso resistir. Todos los caballos, explicaba Mandeville, son ingobernables, que no han sido doblegados del todo. Así, lo que llamamos cruel en ellos se da cuando muerden o cocean. Se esfuerzan por romper su bozal, tiran a su jinete y se emplean a fondo con todas sus fuerzas para sacudirse el yugo y recobrar esa libertad que la naturaleza les impulsa a afirmar y desear. Pero, continúa, lo que vosotros llamáis natural es evidentemente artificial y pertenece a la educación. Ningún caballo de buen corazón fue siempre manso o suave sin entrenamiento. Es la educación, el entrenamiento y el imperio de la ley lo que pone en fila a otros y los mantiene así. De hecho, nos dice, toma los potros de las yeguas mejor criadas y los más excelentes sementales y suelta un centenar de ellos, potras y potros juntos en un gran bosque, hasta que cumplan 7 años y luego mira cómo de dóciles serán. Los caballos, Mandeville reconoció, son participantes activos en el proceso de trabajo. Por eso necesitan educación para ser gobernables y productivos. Y nos dice, el vicio procede del mismo origen en los hombres y en los caballos. El deseo de libertad incontrolada y la impaciencia ante la restricción no son más visibles en unos de lo que lo son en otros. El trabajo requiere un grado significativo de fuerza. Temple Grandin ha dedicado toda una vida y ha adquirido un poco de fama a base de controlar y restringir ese deseo de libertad. Es una experta en eficiencia, del mismo modo que es contratada y temida en cualquier empresa o corporación. Es para el ganado lo que Frederick Taylor o Elton Mayo fueron para los humanos. El ganado puede resistir al proceso productivo, ya sea trabajando en los corrales, durante su alimentación o en los mataderos. Pueden ir despacio a propósito, luchar, patear, saltar y escapar. Esta resistencia causa interrupciones y ralentiza la cadena de producción. Rebelarse puede también causar lesiones autoinfligidas, como hematomas, lo que disminuye significativamente el valor de sus cuerpos como mercancía final. Para combatir esto, la carrera de Grandin se ha centrado en la creación de diseños tecnológicos y técnicas de gestión que debiliten esta resistencia y, por ende, aumenten la eficiencia global de la producción. Parte del argumento de los animales son parte de la clase trabajadora era que los animales podían oponer resistencia a su explotación. He elegido utilizar el término resistencia porque estas acciones particulares por parte de los otros animales, a veces violentas y otras veces no violentas, son intencionadas y dirigidas directamente a eludir los diseños humanos y ganar autonomía. La resistencia no es una característica exclusivamente humana. Llevé esta idea un paso más adelante en otro artículo, Animales, Agencia y Clase, en el 2007. Aquí argumenté que la resistencia de los caballos y las mulas en sus trabajos, ya sean fábricas, calles o grandes granjas, fue el factor principal por el que se les reemplazó por máquinas. Tal como expuso Marx, de todas las grandes fuerzas motrices que se heredaron del periodo de manufacturación, la energía generada por los caballos es la peor de todas. Por una parte, porque el caballo tiene su propia cabeza, por otra, porque es costosa y la utilización que se le puede dar en fábricas es muy limitada. Esta es la línea independiente que Mandeville identificó. Los caballos son seres que pueden tomar sus propias decisiones y llevar a cabo sus propias acciones. La agencia no es una característica exclusivamente humana, y este es uno de los 3 factores que condujo a su reemplazo histórico por máquinas. Jocelyn Porcher y Tiffany Smith profundizaron en el tema de la agencia en su etnografía sobre una granja de productos lácteos francesa, Dairy Cows, Workers in the Shadows, del 2012. En lugar de centrarse en el granjero y en el engranaje de producción, se fijaron en las 60 vacas que vivían ahí y lo que hacían diariamente. Lo que las autoras descubrieron era que las vacas eran activas, sujetos participantes en su trabajo. Entendían y cooperaban con las reglas y tareas de la granja, aprendían nuevas rutinas.
comprendían cómo funcionaba la máquina de ordeño, tenían relaciones laborales entre ellas, planeaban maneras de saltarse las reglas y tareas. Algunas vacas ralentizaban intencionada y repetidamente el ritmo de su propio trabajo. Algunas bloquearon la entrada a las máquinas de ordeño para ralentizar el ritmo de trabajo de todas. Algunas fingían no entender las órdenes. Algunas se escondían de las granjeras. Algunas vacas no se movían hasta que se les regañaba. Las autoras notaron, generalmente su trabajo es invisible, o la colaboración de los animales en el trabajo, sin embargo, es visible cuando no se tiene. El trabajo no está hecho si las vacas no lo hacen. Pero Porcher y Smith no van lo suficientemente lejos. Estas vacas hacen algo más que un trabajo de colaboración. Están resistiendo. Están creando un espacio para sus propias elecciones. Están dando forma al trabajo y haciendo lo propio. En Fear of the Animal Planet del 2010 demuestro cómo los animales en cautiverio deciden por sí mismos cómo, qué, quién y el porqué de sus tareas diarias y vidas. SeaWorld y sus orcas, por ejemplo, están normalmente involucradas en una lucha sobre el control y dirección de las actuaciones. ¿Cuánto durarán las actuaciones? ¿Qué trucos se harán? ¿Quién hará los trucos y quién no? ¿Cuál será la recompensa por las actuaciones? Ambos intentan dirigir el proceso. Ambos reclaman el poder de éste. El trabajo es una relación socioeconómica con dos lados y es esencial que nos fijemos en las dos direcciones que tiene. Manuel Young una vez me contó que Marx nombró a su libro El Capital en lugar de la clase trabajadora porque Marx quería demostrar a las trabajadoras cómo es el capital en sus propios términos, desde sus características estructurales, y tuvimos que esperar a los posteriores profesionales no ortodoxos del materialismo histórico para darle la vuelta desde abajo con el fin de ver el otro lado de la lucha. El problema se da cuando los académicos no reconocen esto. Cuando no hay reversión, el capital se convierte en todopoderoso, la agencia no existe, el sujeto por sí mismo desaparece. Este es el problema fundamental con la disciplina de los estudios de los animales. The Cafford Reader, The Tragedy of Industrial Animal Factories del 2010 es una sorprendente colección de ensayos. Habla de las vulgaridades de las crecientes operaciones concentradas de alimentación animal y sobre los detalles completos de los métodos de explotación contemporáneos. Sin embargo, el énfasis del libro está tan dominado por la naturaleza alienante del trabajo industrializado que reduce a los animales a meras mercancías. Para reiterar, no hay nada malo en pensar que los animales son mercancías, porque es exactamente lo que son desde una perspectiva de la cadena de producción capitalista. Pero hay otra visión del proceso de acumulación. La fuerza del trabajo es lo que da a la mercancía su valor. Tened en cuenta la carne. Carne, músculos, huesos, grasa. Esa es la forma física. La carne no es esto. Más bien, la carne es la mercancía compuesta de la forma física y creada a través de la fuerza del trabajo. Las principales proveedoras de la fuerza del trabajo son gallinas, vacas y cerdas. Los segundos proveedores son los humanos que dirigen las operaciones y recaudan el beneficio. Si compras un lechón, estás comprando su futura fuerza de trabajo, ya sea para producir mercancías o para reproducir más fuerza de trabajo. Producir carne cuesta tanto trabajo como guiar a un invidente o tirar de un carruaje. Smith no eligió un caballo para su ejemplo de trabajador, eligió una vaca. Con la carne es como el economista ganador del premio Nobel Ronald Coase inició su carrera. Fue el coautor de una serie de artículos en 1930 sobre el ciclo de la cerda. El ciclo era un periodo de 2 años de subidas de precios seguidos por otros 2 años de caída. El gobierno británico estaba preocupado y formó una comisión para mirar el problema y ver si se podía hacer algo para romper el ciclo. Coase se centró en 3 aspectos: fuerza de trabajo, medios de subsistencia de la fuerza de trabajo y reproducción de la fuerza de trabajo. La mayor parte de los costes, descubrió, se dieron 1 mes o 2 antes de la venta de cerdos de panceta, y los piensos llegaron a ser entre un 75 y 95% del coste total de la producción de panceta. Debemos señalar que había una división del trabajo aplicado en esta industria en la década de 1930, porkers, baconers y cerdas. Y nos explica en una nota, porkers, baconers o simplemente cerdos eran diferentes formas de llamar a los cerdos utilizados para consumo cárnico en función de su peso y tamaño. Los porkers eran enviados al matadero cuando alcanzaban entre 40 y 67 kilos. Los baconers alcanzaban un peso mayor entre 83 y 101 kilos y eran utilizados para hacer panceta y jamón. Las primeras trabajaban alrededor de 4 meses antes de ser matadas para hacer chuletas. Las segundas de 7 a 8 meses antes de ser matadas para hacer panceta ahumada.
y las terceras una media de 2 años y medio siendo reproductoras. Coase quiso reducir el tiempo de trabajo de los cerdos para panceta, que comían más a medida que crecían y como consecuencia aumentaban los costes para sus medios de subsistencia. El comité ya había bajado los tipos y los costes de los piensos para reducir los costes, pero Coase tuvo un problema porque no tenía forma de hacer que los cerdos trabajaran más duro y más rápido de lo que ya lo hacían. La ciencia y la tecnología aún no podía hacer nada. Pasando a otra cosa, a continuación, Coase tuvo en cuenta la reproducción. Los dueños y gerentes estaban preocupados en saber cuánto tiempo se debería permitir que una cerda trabajara reproduciéndose. La opinión general era de 4 camadas, pero el Ministerio de Agricultura y Pesca aconsejó tenerlas, tanto tiempo como siguieran produciendo camadas rentables. Pero esta preocupación no era demasiado importante para Coase. Sostuvo que la producción y reproducción tenían que ser consideradas de manera integrada utilizando la misma fórmula. Existía el déficit de capacidad del trabajo, tanto por parte de las cerdas como de los cerdos. Coase pensó que el periodo de gestación era la clave para cambiar esta capacidad, pero una vez más los medios tecnológicos le impidieron seguir trabajando con este enfoque. Su última sugerencia era que la industria necesitaba crear un sistema unificado de gestión científica para mantener el balance correcto del trabajo de reproducción y producción. Esto proporcionaría protección contra las fluctuaciones, tanto en las fábricas de producción como en las expectativas de las dueñas. La carne conlleva trabajo y la cambiante definición de la palabra misma definitivamente refleja esto. El problema que tengo con la idea del carnismo de Melanie Joy en el 2011 sobre el sistema de creencias invisibles que nos condiciona a comer carne es el mismo que expresé hace 10 años sobre Nick Fides y su tesis sobre carne como símbolo natural duradero. Fides se basó en el Diccionario Inglés de Oxford para su definición de carne, ignorando así los cambios históricos significativos que se dieron en el significado de la definición. Joy repite este error. La carne ha expresado diferentes relaciones sociales y diferentes modos de producción a lo largo del tiempo. En la antigua Roma, por ejemplo, wisceratio significaba compartir una comida. El lingüista Servius comenzó a cambiar esto a finales del siglo IV, agregando al significado el reparto de la carne. La definición en inglés sufrió una transformación similar. Meat, carne, pasó de ser una comida que podía o no contener carne a un medio industrial de ganancia. Adam Smith se quejó de que en la época predesarrollada a las ovejas normalmente se las mataba para la lana y la grasa. Al ganado se le mataba solo por su piel y grasa. Esto era infraproducción. La carne, como una mercancía intercambiable, necesitaba ser creada, y el ganado trabajador era el único que lo hacía. Cuando Turgot preguntó ¿debería matar a un buey para hacer este par de zapatos?, tenía visión de futuro, pero en su país de origen esto conllevaría tiempo. Eugene Weber describió cómo la carne en Francia no estaba explotada como principal fuente de beneficios monetarios hasta mediados del siglo XIX. La población rural, como la de Inglaterra, comía notablemente poca carne. Normalmente los únicos animales que se mataban estaban viejos o enfermos. Su valor se encontraba en otras formas de trabajo: arado, abono, leche y huevos. Se trataba de una economía basada en la subsistencia. Fue destruida deliberadamente, aunque no sin resistencia, y el consumo de carnes duplicó a principios del siglo XX. Sin embargo, esta historia y las muchas alternativas y cambios en ella aún permanecen. Joy y Fides fallaron al analizar esta historia. La carne no es invisible, ni perenne ni natural, y sin duda es algo más que un símbolo o un tipo de comida. La carne es un trabajo duro. Aun así, incluso aquellas personas que admiten esta historia no nos proporcionan necesariamente una perspectiva desde abajo. Animal Capital Rending Life in Biopolitical Times del 2009 de Nicole Shukin, Beyond Boundaries, Humans and Animals del 1997 de Barbara Nosk y Every 12 Seconds, Industrialized Slaughter and the Politics of Sight del 2011 de Timothy Pachirat son 3 ejemplos de esto. Shukin expone desde el principio que su objetivo es revelar los imprevistos históricos entre los animales y el capital. Shukin dedica una importante cantidad de tiempo analizando el marxismo y sus visiones del fetichismo de la mercancía. Hace una división entre modos de producción fordistas y postfordistas, pero su énfasis es tan parcial con el énfasis de la supremacía del capitalismo que el otro lado casi desaparece, por lo que cuando ella dice el animal se convierte en capital, el capital se convierte en animal, en lugar de romper con el circuito capitalista, lo reproduce.
En un punto, Shuking explica cómo las mercancías obtienen su valor a través del trabajo humano. Estuve esperando que reconociera lo mismo en los otros animales, pero nunca lo hizo. El libro de Noske está lleno de análisis impresionantes e interesantes. Originalmente publicado en 1989, debería ser considerado un clásico. Examina la historia de la domesticación y la producción bajo el capitalismo. Acuña el término complejo industrial animal. Desmenuza las llamadas discontinuidades, lenguaje, cognición, uso de herramientas entre humanos y otros animales, aunque la autora sucumbe al mismo problema. Noske está tan centrada en la alienación y devaluación que no tiene otra salida. Y nos dice: básicamente nos enfrentamos a un dilema en el que parece que no existe otra opción más que imponerle a los animales, o bien el estatus de objetos o el de oprimidos por los humanos. Pachirat comienza su libro con la historia de 6 cabezas de ganado. Habían escapado de un matadero de Omaha en el 2004. 5 fueron capturadas y enviadas finalmente a la instalación en un tráiler. Una vaca, sin embargo, se negó a obedecer, no entró en el tráiler y la policía de la ciudad la mató en la calle de un disparo. Esto debería haber abierto un abanico de debates, ya que las huidas de ganado no son inusuales. Sin embargo, Pachirat concluyó el tema y les denegó su agencia. Etiquetó la acción de las vacas como un escape conceptual, algo que ni siquiera es real. Siguiendo el camino de Foucault, se refiere a estas fábricas como sitios en los que se esconde el trabajo de matar. Steve Stifler, en 2007, le dio un enfoque similar en su libro sobre las industrias de las gallinas. Estas son etnografías que convierten a los animales en objetos. El libro de Pachirat termina con un apéndice en el que las vacas son descritas como meras partes de cuerpo. Encuentro estos argumentos tanto desconcertantes como frustrantes. Desconcertantes porque se exponen los circuitos del capitalismo. La cuestión, animales como producto o mercancía, está clara. Se hacen declaraciones del tipo: tenemos que dejar de pensar en los animales de esta manera. Pero luego nos dicen que los animales son mercancías vivas muy explotadas. Es frustrante porque esta es la aceptación de la derrota. Es una negación de alternativas. Es el rechazo de la agencia. Las mercancías, como el capital, están muertas. Es el trabajo de los otros animales que les dan su valor lo que está vivo. Es la lucha de los otros animales en contra del trabajo lo que es dinámico. He pasado un año trabajando en este ensayo. La mayor parte del tiempo la dediqué a leer una amplia historiografía que ha crecido durante la década pasada. Cuando comencé mi doctorado en 1998, el campo de los estudios animales no existía. Hoy no puedes sacudir un palo sin darle a un profesor pontificado en esto, y casi todas las disciplinas y departamentos tienen ahora sus practicantes. A pesar de que la universidad siga servilmente tendencias como en otras épocas, no puedo decir que esté sorprendido. Ya hay muchas introducciones en el campo. Las colecciones editadas son interminables. Al acabarme muchos de los volúmenes en 15 minutos o menos, todo lo que puedo decir es que su esfuerzo podría mejor haber sido dirigido en otra dirección. Ha habido incluso codazos entre académicos que trepan por el papel de portavoz oficial de este campo. Desde mi asiento en la fila 20, la grada más alta del estadio, me atrevo a decir que ver este combate popular ha sido lo más divertido. La malintencionada parábola de Ken Flannery, El dorado Marshalltown, y nos dice en una nota, es una parábola sobre la arqueología de los años 80 en la que se contraponen las distintas teorías del momento por medio de un diálogo informal entre arqueólogos. Esta parábola definitivamente garantiza la implicación de todos los partidos. No os preocupéis por su enfoque arqueológico, ya que la parábola utiliza muchos estudios animales. Pero dejando a un lado el comentario, si hubo una tendencia que noté en toda mi lectura, es la presencia de esta actitud esquizofrénica con respecto a los animales y la agencia. Los posmodernistas, escondiéndose en el profundo subsuelo de su segura y conservadora guarida, hablan de agencia solo en otras lenguas. Algunos han intentado cambiar su identidad a poshumanistas o pospastoralistas, pero continúan siendo tan quijotescos e inaccesibles como siempre. Las teóricas literarias confunden la representación con participación. Existe el uso de STS y ANT que ya hemos discutido, y como STS nos dice que son estudios de ciencia y tecnología o ciencia, tecnología y sociedad, que es una corriente de estudios interdisciplinares que tratan sobre cómo los valores sociales, políticos y culturales afectan a la investigación científica y a la innovación tecnológica y viceversa. A aquellas que utilizan una metodología marxista estricta no les ha ido mejor. Por ejemplo, Lawrence Weil, Catherine Perlow y Mary Murray, especialmente basándose en el trabajo de Ted Benton,
han argumentado que el marxismo se puede utilizar para apoyar a los desfavorecidos. Desafortunadamente, la desfavorecida y su agencia están tan enterradas bajo la palabrería y el poder del capital que desaparecen de la vista. Unos pocos investigadores han comenzado a darle un enfoque más directo a la cuestión de la agencia, aunque hasta ahora sus resultados han sido decepcionantes. El mejor ejemplo de esto es el libro Animals and Agency del 2009. En este, los animales en realidad apenas existen y su agencia aún menos. Uno de sus ensayos en particular, en inglés Whale Agency, Affordances and Acts of Resistance in Captive Environments, de Tracy Workington, tiene muchas oportunidades. Existe una gran resistencia por parte de las orcas cautivas. Sin embargo, Workington de alguna manera evita involucrarse. Su ensayo, a pesar del título, básicamente no contiene hechos sobre la resistencia por parte de las orcas. Finalmente, nos tenemos que preguntar de nuevo por qué está pasando esto. ¿Por qué las autoras dicen hasta la saciedad que ahora tenemos que escribir desde la perspectiva de los animales, pero se dan la vuelta y fallan al hacerlo? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto trabajo aceptar los términos de animales de agencia? ¿Y por qué el problema viene de arriba abajo? Las tecnócratas, académicos liberales y liberacionistas de animales son igual de culpables en este sentido. La respuesta se encuentra en los pagos de la condición humana. Estos pagos son tanto económicos como psicológicos. El trabajo y la agencia son identidades construidas alrededor de las humanas, denotan estatus y privilegios, son venerados por la humanidad, y estos son probablemente los últimos límites que hay que cruzar. Cuando las académicas abordaron este asunto y comenzaron a cuestionárselo, entraron en serio conflicto con ello, y ese conflicto tiene diferentes papeles. Algunos solo hablarán del asunto en otras lenguas, algunos serán vagas y no concluyentes, algunos demandarán más teoría, algunas la fetichizarán, algunos bailarán a su alrededor. Estos son mecanismos de defensa y cada uno sirve para proteger la identidad y el estatus de la humana involucrada. De hecho, en los argumentos de Haraway y Torres no hay tantas denuncias de otros animales como declaraciones de la propia humanidad de autor. En el ensayo original proporcioné una breve historia de la palabra antropomorfismo. Creí que esto era necesario por dos razones. La primera era mostrar cómo la definición contemporánea es muy reciente en su creación y para nada empírica en su trasfondo. Anne Larsen, por ejemplo, apoya esta tesis. A principios del siglo XIX, las entomólogas se involucraron en una larga campaña de ideas multidécada. Las entomólogas en este momento no gustaban al público en general. Se creía que eran crueles y que su profesión era innecesaria. Otras zoólogas se refugiaban en la caza y el deporte para justificar la muerte en masa de pájaros y otras criaturas para estudios científicos. Las entomólogas, sin embargo, no tenían esa clase de excusas. Tenían que desarrollar sus propios argumentos para influir en la opinión pública. Lo más interesante en ellas era su posición desarrollada del dolor. Al principio del siglo admitieron que los insectos sentían dolor y que se mataban los insectos tan rápidamente como fuera posible por esta razón. Pero pronto este argumento cambió. Dijeron que los insectos probablemente no sentían mucho dolor porque son pequeñas criaturas resistentes y difíciles de matar. Pensando de manera inteligente, las entomólogas incluso añadieron un poco de teología para reforzar su nuevo argumento. Dios, razonaron, muestra misericordia incluso hacia la más pequeña de sus creaciones, y de ahí que preocuparse por el dolor de los insectos no es necesario. ¿Por qué este cambio de posición es tan interesante? Porque el cambio representa unas relaciones públicas calculadas que se pusieron de parte de ellas, no un avance empírico en el estudio de los insectos y del dolor. Las entomólogas estaban protegiendo su reputación y profesión. La segunda razón por la que proporcioné la historia de la palabra era que quería intentar, como mejor pude, evitar dudas. Sabía lo que las lectoras de Labor History iban a pensar sobre esto desde el primer momento que vieran el título en el ensayo. El antropomorfismo se ha convertido en un mantra, una creencia sociocultural que se ha sacado de la veracidad religiosa. Siempre se me acusa de violar sus códigos y estas acusaciones han venido de todas las disciplinas y direcciones. Las biólogas y conservacionistas me han acusado de ello. Las académicas de los estudios sobre animales me han acusado de ello. Los libros de recetas veganas me han acusado de ello. El problema, sin embargo, es que no había zarza ardiendo. Ser antropomorfista es ciertamente un crimen, pero un crimen contra la humanidad, no contra el empirismo. Las declaraciones de las antropomorfistas son protestas por el estatus social y el valor cultural únicos de los humanos. El uso de mercancías versus trabajadores no es una cuestión de semántica. La primera es una visión desde arriba, una visión desde la perspectiva del capital. La segunda es una visión desde abajo, una inversión de la perspectiva del capital.
La primera, en definitiva, ve a los otros animales como objetos. La segunda los ve como sujetos. Reconocer a los otros animales como trabajadores no es una justificación de o para su explotación. Más bien, es un reconocimiento de lo que hicieron y de la historia que han hecho. Una vez planteé la pregunta, ¿quién construyó América? Mi respuesta fue que los caballos, bueyes, vacas, cerdos y gallinas lo hicieron. Su trabajo ha sido tan importante en la construcción de este país como el trabajo de las humanas. Es verdad que los otros animales no son esclavos o trabajadores asalariados. Es verdad que son obligados a esta situación. Pero esto no hace que su trabajo tenga menos valor de producción, que sea menos significativo o que no sea un tipo de trabajo. El trabajo no remunerado de los animales ha sido la base en la que el trabajo de los humanos se ha construido. Ha proporcionado las condiciones estructurales del crecimiento del capitalismo. Es la fuerza motora detrás de la sociedad productiva moderna. En el ensayo Jessie, a Working Dog del 2006, escribí sobre el servicio de la industria canina. Parece que es una de las industrias que más rápido crece en Estados Unidos. Jubiladas, veteranos de guerra y las desempleadas crónicas se metieron en el negocio de entrenar y vender un perro para trabajar. Hay muchas fundaciones, tales como la del productor de Hollywood Sam Simon, que proporciona un servicio de perras para ayudar a los invidentes, sordos y a aquellos que lo necesitan. Es una industria oculta tras una imagen de buena voluntad. Cuando la gente ve los perros en el trabajo, les llega al corazón. Pero el punto de Jess era revertir esta perspectiva. Esta es una industria que utiliza un ejército de trabajadoras recogidas de protectoras y perreras. El excedente de población, a su vez, sirve como medio para la acumulación. Sin importar si este negocio es beneficioso o no, un montón de dinero sale del trabajo no asalariado de estos perros. Mi pregunta era, ¿qué sacan los perros de este trato? En otras palabras, si tú haces el trabajo, ¿no mereces algo por ello? Esa frase, jubilar a alguien, no es precisa. En realidad es ir al matadero. Y hay una referencia al Knacker's Yard, que es el lugar donde matan a los animales inservibles, entre comillas, o se hacen cargo de los restos de animales muertos, especialmente aquellos que no son aptos para el consumo humano. Es la última parada en el circuito capitalista de producción. Mi argumento era que una parte del dinero que los perros están produciendo debería devolverse en forma de un fondo de pensiones, de manera que, cuando sus días de trabajo han finalizado, los perros no tengan que depender de la caridad para sobrevivir, consiguen su merecida jubilación. El reciente recurso de PETA en nombre de Tilikum, que Tilikum es una orca macho que malvive en cautividad desde 1983, cuando fue secuestrado cerca de Islandia a los 2 años de edad. Actualmente es propiedad de SeaWorld y se ha hecho famoso por haber estado involucrado en la muerte de 3 humanos. Para conocer su historia, recomendamos el documental Blackfish. Este recurso de PETA no tuvo éxito. Recordemos que PETA había presentado una demanda contra SeaWorld por violar los derechos de sus orcas, según la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual abolía la esclavitud, aunque permitía su continuidad para los presos. El juez federal que presidía el caso lo desestimó, citando que la única interpretación del lenguaje llano de la 13ª enmienda es que es aplicable a personas y no a no personas como las orcas. Tanto las fuentes históricas como contemporáneas revelan que los términos esclavitud y servidumbre involuntaria se refieren solo a personas. La sentencia no fue sorprendente. Pero, ¿y si los abogados de PETA hubieran explicado cómo las orcas de SeaWorld pasan por rigurosos entrenamientos y actúan 365 días al año? ¿Y si hubieran demostrado a través de los registros tributarios cuánto dinero ganan los parques por estas actuaciones? ¿Y si hubieran sostenido que los continuados actos de resistencia de Tilikum probaban que con toda seguridad estaba teniendo una participación activa en esta demanda? ¿Y si se le hubiera pedido al juez que considerase estos hechos y que decidiese si SeaWorld debería o no pagar por la jubilación de las orcas más viejas? Si PETA hubiera hecho esto, ¿habría habido alguna diferencia en el desenlace del caso? Tal vez. Pero no podemos ni siquiera empezar a llevar nuestros argumentos en esta dirección cuando el punto de partida de nuestro pensamiento es de hecho el punto de llegada. Las mercancías vivas y el capital viviente son la versión del siglo XXI del ganado. Son ideas que reafirman a los demás animales como propiedades y como recurso natural. Cuando devaluamos su trabajo o lo desechamos completamente, estamos reforzando la idea de que los demás animales no tienen agencia y están separados de nosotros. No es que los animales no tengan voz, más bien es que los estamos silenciando. Estamos negando nuestras verdaderas relaciones de clase. Capítulo 5. Las vacas, los pollos, los cerdos y los caballos aparentemente no tienen nada en común,
No son de la misma especie, tienen diferentes culturas, relaciones sociales, métodos de comunicación, medios de gobernanza, etc. Pero tienen algo importante en común. Durante mucho tiempo han sido miembros de la misma clase. Trabajaban para los humanos, quienes extraen un superávit de su trabajo para fines de uso, intercambio y o acumulación. Son tratados como propiedades para ser comprados y vendidos. No perciben salario. Estos animales frecuentemente tienen que trabajar de manera colaborativa para cumplir con las funciones y tareas que les requieren, pero también pueden colaborar para resistirse a su trabajo. Esto es más que significativo porque estas acciones colectivas, tanto en el trabajo como contra él, son el autorreconocimiento y la autorrealización de una relación de clase. Estos animales son una clase trabajadora a la que los humanos se han estado uniendo periódicamente a través de la historia, y sus miembros han extendido a los esclavos, mujeres, niños y más allá. En las descripciones de Frederick Douglass sobre sus días atrapado en la esclavitud, frecuentemente se dibujaba a sí mismo justo al lado de otros animales, y nos dice: «Cuando me compró, mi antiguo señor probablemente se preocupó tan poco de mi llegada como se habría preocupado de la suma de un solo cerdo a su ganado». O como un animal de trabajo joven y salvaje voy a ser sometido al yugo de una esclavitud amarga y para toda la vida. En efecto. Y sigue. Ahora vi en mi situación muchos puntos de semejanza con la de los bueyes. Ellos eran propiedades, yo también. Ellos iban a ser doblegados, yo también. Me iba a doblegar a mí. Yo les iba a doblegar a ellos. Doblegar y ser doblegado. Así es la vida. Pero Douglass no era el único en hacer estas apreciaciones, ya que este tipo de pensamiento era rutinario entre las esclavas afroamericanas, y nos menciona a Mary Pierce, James Roberts, Henry Box Brown, William Brown, Martha Brown, William Hayden, Aaron, Leonard Black, Moses Grundy, Henry Bibb, Isaac Johnson, Harriet Jacobs, Josiah Henson, John Parker, Henry Williams, y la lista sigue. Las narraciones de esclavas afroamericanas están llenas de este tipo de análisis directos y que son cuestión de hechos. Estas narradoras hablaban de ser tratadas de la misma manera que las mulas, como una forma de propiedad, como una mercancía, como una herramienta. Escribían sobre ser percibidas de la misma manera que los bueyes, como inferiores sin inteligencia y sin alma. Se quejaban de haber tenido que trabajar de la misma manera que los caballos, sin reconocimiento, sin agua ni comida adecuada, sin descansos, ni sin salarios. Tal y como se le enseñó a Isaac Johnson desde el principio, debes entender que eres exactamente lo mismo que el buey, caballo o mula, estás hecho para el uso del hombre blanco y para ningún otro propósito. Los narradores describían cómo eran transportados junto con las ovejas, en barcos, botes, vagones y cadenas de tracción. Describían cómo eran subastados junto con las vacas, expuestos, examinados, vendidos y separados de sus familias. Las vacas, recordaba Moses Grady, estaban mugiendo por sus crías y los hombres y mujeres estaban llorando por sus maridos, esposas o niños. Grundy perdería 4 de sus hijos de esta manera. Los narradores describían cómo eran alojados con los cerdos, en graneros, chotas y cobertizos. Describían cómo eran controlados y castigados como perros, con la cola de un látigo, la punta de una vara o el final de una cuerda. Cuando William W. Brown escribió que en las plataformas de esa subasta se venden huesos, músculos, tendones, sangre y nervios de seres humanos con tanta indiferencia como un granjero del norte vende un caballo o una oveja. ¿Estaba frivolizando con la analogía? Cuando Harriet Jacobs dijo que las mujeres se ponen a la par de los animales porque se considera que no tienen ningún valor a no ser que continuamente incrementen las ganancias de su propietario, ¿estaba jugando a la ligera con las comparaciones? No, Brown y Jacobs estaban describiendo una verdadera realidad histórica, sus experiencias de clase. Josiah Henson admitió que, una vez, fui enviado a un recado precipitado en el que podrían ver cuánto era capaz de correr. Mis puntos fueron sometidos a votación como lo habrían sido los de un caballo, y sin duda un recuento de mis variadas facultades pasó a formar parte de la discusión acerca del trato, apuntando a que mi valor como animal doméstico podría mejorar. William Hayden reconoció que la esclavitud lo convirtió en una bestia de carga, atormentado por la fatiga, acosado con azotes. Leonard Black sabía que la sociedad les había prostituido por el básico propósito de su codicia y sus más básicas pasiones bestiales, reduciéndolos a meras cosas, meros bienes muebles, para ser comprados y vendidos como puercos y ovejas. John P. Parker comprendió que su gente fue vendida al sur como mulas de sus amos, para despejar sus bosques.
era un animal valorado en $2000. De modo significativo, la palabra esclavo ha tenido una definición casi estrictamente humana. Lo que comenzó como botín de guerra se convirtió en propiedad humana. No obstante, de los relatos anteriores y su extensa descripción, obtenemos una perspectiva diferente. La esclavitud ha sido vista y redefinida desde abajo. Lo que estas escritoras afroamericanas nos están diciendo es que la esclavitud es un sistema socioeconómico, en el que humanas son situadas en la misma clase trabajadora que otros animales. Esta apreciación, en cualquier caso, no equivalía a solidaridad. Frecuentemente estas narraciones expresaban una aguda animosidad. Los que habían sido esclavos se quejaban amargamente de que ciertos animales, los caballos en particular, recibían un tratamiento igual o mejor que el que recibían ellos. Esta es una afirmación altamente discutible, pero demuestra con bastante claridad los pagos de la condición humana. Los que habían sido esclavos no querían reconocer la labor de las vacas o los caballos como una forma de trabajo. Estaban usando esa comparación con los caballos, ovejas y cabras con la intención de separarse y elevar su propio estatus y privilegio como miembros de la raza humana. Estas afirmaciones fueron, al mismo tiempo, un gran reconocimiento de la existencia de una relación de clase y el rechazo de la misma. Eran declaraciones por parte de los escritores de su humanidad. Recientemente, en una sección del Huffington Post del 2012, Soraya Chemaly discrepaba con un proyecto de ley que estaba siendo debatido en la legislatura del estado de Georgia, que haría necesario para las mujeres llevar hasta el parto fetos muertos o moribundos. El representante de los abogados, Terry England, razonaba que las vacas y las cerdas en las granjas tenían que hacerlo. ¿Por qué no las mujeres también? No estoy seguro de qué enfadó más a Chemaly: la posibilidad de las mujeres perdiendo más el control de sus derechos reproductivos o ser comparada con una vaca. Y dice: no me gusta ser criada por la coacción del Estado como los animales de granja del señor England. En negrita, me opongo moralmente a ser tratada como un animal y no como una humana. El énfasis en opongo de la autora. Se toma la libertad de consignar a mis hijas y a las suyas a la función de animales reproductivos. Las mujeres son diferentes a los animales de granja. O no soy una bestia de carga. Aunque entiendo sus objeciones, Chemaly está claramente pasando algo por alto. England no estaba diciendo que las vacas y las mujeres fueran lo mismo. Más bien, estaba situando a las mujeres en la misma clase que a las vacas. Cuando entregué mi artículo original para revisión hace una década a Labor History, uno de los analistas estaba seguro de que había cometido un error en relación a una cita de Daniel Defoe. Yo dije que cuando Defoe hacía observaciones sobre los mercados de la carne, se estaba refiriendo a los lugares donde se compraban y vendían vacas. El revisor creía que Defoe se refería seguramente a la ocupación de la venta de sexo humano. El revisor estaba equivocado. El comercio de carne llegaría a significar esto último, pero todavía no. Hoy en día su principal significado, aunque se mantiene la coincidencia. Las trabajadoras del sexo en Bangladesh actualmente son forzadas a tomar un continuo régimen de Oraltexón. Es un esteroide que aumenta su apetito, haciéndoles ganar peso rápidamente y dando la apariencia de que estas adolescentes malnutridas son en realidad saludables y mayores. La referencia es el Bangladesh Teenage Brothel Whole Dark Steroid Secret del 2012. Este medicamento sin receta las engorda para los clientes. Nadie quiere practicar el sexo con una chica medio famélica. El esteroide fue originariamente desarrollado para las vacas. Los granjeros se dieron cuenta de que las engordaban muy rápido y de forma exitosa para el mercado. Si el esteroide funcionaba para las vacas, debió pensar alguien, ¿por qué no también para las niñas? Es difícil no ver la ironía aquí, pero hay mucho más. La historia del verbo inglés to stock puede enseñarnos esto. Está la definición más conocida: suministrar y proporcionar mercancías vivas o muertas. Hay una que probablemente no se conoce: preñar a un animal doméstico. Y está el siguiente paso: dejar una vaca sin ordeñar para que se muestre bien en el mercado. Una vaca lactante alcanza mejor precio que una vaca seca. Finalmente está esta interpretación. Las nodrizas, que no tienen un buen suministro de leche, ocasionalmente adoptan una práctica comúnmente empleada con las vacas lecheras cuando son llevadas al mercado. El trabajo de ama de cría, como la de la vaca, era mantener sus ubres bien surtidas. Cuando hablamos sobre la labor de reproducción o la lucha por el control sobre el cuerpo femenino, estamos realmente hablando sobre mucho más que una cuestión de género. La clase es el lugar donde se encuentran género y especie. El feminismo hoy en día parece estar dividido en tres grupos. Están aquellas como Chemaly que reaccionan fuerte y negativamente cuando son situadas en la misma clase que otros animales.
no les gusta, no quieren estar incluidos en ella. Se niegan incluso a reconocer que existe, pero la legislación del Estado de Georgia propuso seguir adelante con ello igualmente. Las vacas lecheras no tienen derechos reproductivos. Las mujeres tampoco deberían. Vacas y mujeres, como el diputado England reveló, están en la misma clase. Chemali se tomó esto como una seria amenaza. Esta legislación no solo presentaba un desafío a las mujeres sobre el control de su propia reproducción, sino para el propio estatus humano de las mujeres, como Sherry Horner apuntó repetidamente en su influyente Is Failed to Mail as Natures to Culture del 74. Puede que las mujeres estén en un terreno entre naturaleza y cultura, pero aún son humanas. Este último hecho es más significativo y muchas mujeres se aferran a él. Chemali cree que no tiene nada en común con los animales de granja. Luego están aquellas feministas que han tenido un enfoque más reflexivo en lo que se refiere a examinar su relación con otras especies. Si el control sobre la reproducción sirve para socavar el estatus de las mujeres, como argumentaba de Beauvoir, entonces se preguntan por qué no debería ser considerado su efecto en vacas o cerdas. Esto es un lugar común. Carol Adams, Ingrid Newkirk, Sue Coe, Martin Keel, entre incontables otras, se han dedicado a pensar en ello. Le han dado forma a su vida y a sus prácticas cotidianas alrededor de ello. Las mujeres han convertido el movimiento de defensa de los animales en la fuerza que es hoy en día. Aún hay límites que muchas se resisten a cruzar, sobre todo clase y agencia. Pero todo esto está empezando a cambiar. En el colectivo Midnight Notes, en el verano de 1999, le dije a Silvia Federici que pensaba que los animales eran parte de la clase trabajadora. No tuvo que pensar mucho en ello antes de responder. Sí, lo son, indudablemente. Silvia me animó a continuar con mi trabajo y a echar abajo aquellos límites, justo como su trabajo junto a María Rosa Dalla Costa y María Mies estaba echando abajo los míos. Finalmente, están aquellas feministas que nos sitúan en la misma clase trabajadora. En la conclusión de Industrializing Organisms, la editora del volumen Susan Sheffer se pregunta: ¿si los animales son tecnologías, no lo son también los humanos? Esta pregunta no está planteada de una manera muy crítica, sino con un cierto sentido de inevitabilidad, una inevitabilidad casi deseable. Este tipo de actitud no es particularmente inesperada, dada la estrecha y teológica definición de la historia evolutiva. Si los organismos son reducidos a tecnologías, ¿qué impide que un conjunto de humanos reduzca a otro conjunto de humanos a tecnologías? Nada. Es el siguiente paso en la historia. Homo faber faber. Entonces, tal vez. Como Edmund Russell afirmó, el futuro de la industrialización radica en llegar a ser cada vez más biológica en lugar de menos. Aun así, al situarnos juntos en la misma clase que otros animales, se nos lanza una dura advertencia. Recordemos las palabras de despedida de Haraway. Pero no son esclavos humanos u obreros asalariados, y sería un grave error teorizar sobre su trabajo dentro de esos parámetros. Son pezuñas, no manos. A Jeremy Bentham le gusta usar el término manos. Mantenía una distancia considerable entre él y aquellos que iban a ser explotados. Permitía relaciones jerárquicas. Silenciaba el sujeto. Las manos son abstractas. Pueden ser un objeto, un símbolo, una unidad de medida. Jeremy y su hermano Samuel pensaban mucho sobre las manos y cómo usarlas. Samuel era el ingeniero de la familia. Diseñó el panóptico. Inventó una gran variedad de máquinas. Samuel, mucho antes que Frederick Taylor, vio la tecnología como una herramienta para introducir el trabajo a destajo. Trabajo incesante, con turnos de 24 horas y una forma de salario estructurado. La tecnología era prometedora en su utilidad para despojar a los trabajadores de autogestión y autoorganización. Jeremy era el más estudioso de la política y tenía un interés particular en políticas relacionadas con manos no adultas. Los niños pobres, según argumentaba, deberían ser puestos a trabajar. El trabajo les enseñaría moralidad. La regla de oro de su hospicio era el principio de primero ganárselo. Primero trabajas, después comes. Esos niños necesitaban aprender que la vida era un privilegio y que el trabajo permitía la continuación de la existencia. El trabajo te hace libre. Pero había otra razón por la que Bentham estaba tan interesado en los niños. Podían trabajar junto a los animales. Y nos dice: un caballo viejo y ciego, un buey, quizá incluso un asno girarán una rueda. Un niño pequeño servirá para conducir, y el mantenimiento del niño y la bestia juntos quizá no exceda de lo que costaría mantener a un hombre. Desde luego no lo mismo que mantener a dos. Sin duda, su trabajo congelado, el de pezuñas y manos no adultas,
El trabajo congelado sería, según Marx, el trabajo acumulado, por ejemplo, en las máquinas, aunque en este caso se habla también de animales no humanos y niños. Estos elementos, máquinas, animales no humanos y niños, no serían capaces de producir valor, simplemente con su acción traspasarían a los bienes creados el trabajo acumulado en ellos. Es decir, que lo que generaría realmente valor no sería la acción de esa máquina o de esas criaturas, sino el trabajo de quienes han creado esas máquinas o criado a esos niños o a esos animales no humanos. Este trabajo congelado podía traer tasas de beneficio mucho más altas. Penham definitivamente vio la ventaja de incluir a los dos juntos en la misma clase social. Animal Rights, Human Rights de David Niebert ha demostrado las conexiones entre la opresión de humanos y la de otros animales, pero lo que él ve como la maraña de la opresión yo lo veo como clase. Una maraña son cosas enredadas entre sí en una confusa masa de nudos. La clase es el hecho de que estamos en esto juntos. Esta relación ha sido expresada históricamente de tres maneras. La primera fue la de Adam Smith y todos aquellos que diseñaron la división social del trabajo. La segunda la acabamos de discutir, aquellos que teorizaron sobre su trabajo y sobre su trato dentro del marco de los animales trabajadores. Cuando la gente se queja de que trabaja como una mula, no están siendo falaces o imprecisos. Están haciendo una afirmación de clase. Puede que no lo entiendan completamente, puede que no les guste o no quieran tener nada que ver con ello. Sin embargo, están expresando una realidad. Son miembros de la clase trabajadora. La tercera son aquellos que le dan la vuelta al marco. The Threaded Companion de Marjorie Spiegel es un clásico ejemplo de esto. La esclavitud es el marco dentro del cual se examina la explotación de los demás animales. Actualmente existe una fuerte aversión hacia usar esta metodología. Es considerada negativamente como una apropiación. El sufrimiento de humanos no debería ser comparado con el sufrimiento de animales. Hacerlo es inapropiado, degradante y oportunista. El problema aquí, tanto para quienes usan el método como para quienes lo critican, es que la relación de clase no se está haciendo explícita y, al no hacerlo, el etnocentrismo se consolida en su posición. En 1999 acudí en Pittsburgh a una conferencia impartida por un superviviente del Holocausto. Había sido esclavo de Daimler-Benz durante la guerra. Manuel Young, Jeff Howison y yo estábamos escribiendo un panfleto histórico sobre esta corporación para los trabajadores de Jeep, así que estábamos interesados en escuchar sus opiniones. Durante el periodo de debate, una persona preguntó al ponente si veía que su experiencia era comparable a la historia de la esclavitud de las Américas. El ponente golpeó su puño contra la mesa y gritó iradamente: «¡No!». El océano de supervivientes canosos que me rodeaba en la audiencia asintió con la cabeza de acuerdo con él. No había comparación. Más tarde alguien sacó a relucir el genocidio de los indígenas americanos, y ahí fue cuando se lió parda. La gente gritaba, docenas de latas de metal volaban por los aires. Para los supervivientes esto era una apropiación. El sufrimiento de los judíos era único. La esclavitud de africanos o la matanza de nativos americanos no podía ser comparada con la experiencia judía. Para mí, la parte más interesante de la noche había venido al principio. El ponente estaba describiendo cómo había sido cargado en un furgón para transportarlo a un campo. Entonces mencionó que ya no era una experiencia nueva para él, ya que el negocio de su familia era cargar ganado en esos mismos coches para transportarlos al matadero. Él no veía la ironía, ni él ni nadie más. Debería haberlo sacado a relucir en algún momento de la noche, pero no lo hice por miedo a llevarme una lluvia de latas. A pesar de todo, esta experiencia era algo más que una mera ironía. Dejaba al descubierto una relación de clase. Necesitamos empezar a dejar esto claro de manera explícita. En su forma actual, nuestro concepto de clase no es adecuado. Es mucho más amplio y complejo de lo que hasta ahora hemos entendido. Reconocer este hecho es un primer paso hacia adelante en el desarrollo de nuevas ideas y enfoques. Hay dificultades por delante. No podemos, por ejemplo, tener diálogos críticos con otros animales. No podemos organizarnos políticamente con ellos en un sentido tradicional. Puede que la relación no proporcione los niveles de reciprocidad a los que estamos acostumbrados, pero estos desafíos pueden ser superados. Algunos individuos ya han empezado el proceso en serio y en profundidad. Agnès Pignarato ha hecho un llamamiento por un proyecto político entre las especies basado en las ideas de clase, empoderamiento y solidaridad. Sue Donaldson y Will Kymlicka tienen diseños para una ciudadanía políticamente comprometida con los animales de trabajo. Tener estas conversaciones no es ventriloquía. Me he enfrentado a esas acusaciones con el ensayo Understanding Class and Species, de 2011. Tampoco es paternalismo. Más bien,
Al situar a otros animales de lleno en nuestras más amplias discusiones, como compañeros trabajadores que producen, resisten y activamente dan forma al mundo, les incluimos en el futuro. Esto es una cuestión de solidaridad. Alrededor del mundo hay en marcha importantes debates sobre el futuro del bien común. Sin embargo, lo que se echa en falta en esas conversaciones es dónde y cómo otros animales, en particular nuestros compañeros miembros de la clase trabajadora, encajan en esto. A lo largo de Estados Unidos hay actualmente caballos salvajes en Utah, vacas salvajes en Georgia, macacos salvajes en Florida, ovejas salvajes en Hawái, burros salvajes en California, cabras salvajes en el sur de Illinois y cerdos salvajes en Pensilvania. Aunque estos animales no sean originariamente salvajes, son autónomos. Son comunidades cimarronas. El término cimarrones viene del español y se refiere al ganado que se ha escapado. Llegó a aplicarse a las esclavas fugadas, pero eso fue de nuevo más tarde. Algunas de estas comunidades cimarronas son viejas, se remontan a décadas o siglos. Algunas son jóvenes y su cultura se está empezando a formar. Estas criaturas, que un día fueron domesticadas, han encontrado una forma de sobrevivir y persistir en un bien común que ellas mismas han creado. Este bien común representa una alternativa viable al presente, una alternativa creada por elección, dirección y propósito de los propios animales. Esto no es solo una teoría, es práctica y estará presente en mi trabajo durante las próximas décadas. Otros están invitados a unirse. Los animales han tenido una larga y profunda comprensión del bien común. Deberíamos aprender de ellos y descubrir cómo encajamos juntas en el futuro.